Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gracias a todos y a todas por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a analizar los datos que nos deja el COVID. Desde el viernes hasta ayer domingo, en Euskadi, se han realizado 38.498 pruebas diagnósticas y se han detectado 3.867 nuevos casos. Por territorios, el número de contagios ha sido de 325 en Álava, 1.870 en Vizcaya y 1.639 en Guipúzcoa. Además, se han detectado 33 casos de personas con residencia fuera de Euskadi o desconocida. Si nos fijamos en los principales indicadores con los que se mide la evolución de la pandemia, la situación es la siguiente. En Euskadi, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes se encuentra en 810,78. Hace una semana, la tasa de incidencia se situaba en 693,14, por lo tanto, ha seguido en ascenso. La RT es 1,06. Este indicador es algo más bajo que hace una semana, cuando se situaba en 1,08. Ha bajado sobre todo en Álava y en Vizcaya. En cuanto a la ocupación en las UCIs, la situación es la siguiente. Hay 130 personas ingresadas, 26 más que hace una semana. Disponemos de 280 camas abiertas, por lo que el porcentaje de pacientes COVID respecto al total es del 46%. Ziuetako okupazioari dagokienez, egoera hau da. Gaur egun, 130 pertsona daude ingresatuta. Duela astebete baino, 26 gehiago. 280 OE daude zabalik. Beraz, COVID pazienteek OE guztien 46% suposatzen dute. Quiero anunciarles además que Euskadi participará desde esta semana en una nueva ronda, la cuarta ya, del estudio de seroprevalencia que impulsa el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto Carlos III. El número de personas llamadas a participar es el mismo que en la ronda anterior, es decir, en torno a las 4.900. De hecho, se invitará a participar a los mismos hogares que fueron seleccionados al azar la vez anterior. A todos ellos, Osakidetza les contactará telefónicamente y a quienes accedan a participar se les realizará una prueba rápida de anticuerpos mediante el análisis de una gota de sangre obtenida con un pinchazo en el dedo. Además, a una selección de los participantes se les propondrá tomar una muestra de sangre. El objetivo de este estudio es conocer el porcentaje de personas que actualmente tienen anticuerpos y estudiar además la evolución de los mismos, así como los factores asociados a su persistencia. Aste honetatik aurrera, Euskadik herritarren zeroprebalentzia ezagutzeko ikerketa berri batean parte hartuko du. Aurreko azterketan parte hartu zuten familia berberei egingo zaie parte hartzeko gonbita. Helburua da jakitea zenbat pertsonak dituzten antigorputzak eta horien bilakaera. Por otra parte, el Departamento de Salud y Osakidetza han seguido estos días intensificando las labores de detección y control para tratar de cortar las cadenas de transmisión del COVID. La pasada semana concluimos los cribados selectivos en Hernani y en la zona de salud de Cabieces. Y estos días hemos puesto en marcha nuevos cribados en Eibar y Basauri. A continuación paso a trasladarles los resultados de que disponemos. En Hernani se han detectado 51 positivos de un total de 2.989 resultados, una tasa de positividad del 1,71%. En Santurtzi, 43 de 2.984 resultados. Esto es el 1,44%. Y en Basauri, a día de hoy, 22 casos de 1.427 pruebas. Esto es el 1,54%. Nada más por mi parte, quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. No sé si tiene el dato de cuántas camas UCI están ocupadas o cuántas están libres. De las 280, sabemos el porcentaje de casos con COVID-19, pero con el resto de patologías sumadas, ¿cuántas camas libres quedan? No tengo el dato en este momento. Tengo el porcentaje de pacientes COVID y el total de camas que tiene el escenario en el que nos encontramos. Pero evidentemente
tiene 4% de camas libres, que es, entiendo, lo que hace que se pase o no se pase al siguiente escenario. ¿Cómo está la presión en la UCI en este momento? En este momento estamos en un escenario 2 y digamos que acercándonos al siguiente. La semana pasada sí que alertó de que la situación era grave en los hospitales, la atención hospitalaria. Ahora mismo, ¿cómo la calificaría? ¿Qué es lo que cabe esperar en próximas jornadas? La situación es bastante parecida. Estamos recibiendo las hospitalizaciones, tanto regulares como en UCI, de la sucesión de casos que hemos estado recibiendo las semanas anteriores. Ya saben que siempre las hospitalizaciones y las UCIs van con un decalaje respecto a cuando aparecen los casos. Viendo el impacto de esta segunda ola que está teniendo ya en los hospitales y en el personal sanitario, ¿ha hecho Osakidetza lo suficiente, tanto en refuerzo material como personal, para contener este impacto o en cambio se ha visto sobrepasada quizás respecto a las expectativas? Bueno, nosotros estamos en un escenario 2 de 5, con lo cual, evidentemente, siempre la presión, cuando la presión aumenta, pues te acercas al siguiente escenario, pero estar en un 2 de 5 yo creo que nos permite hablar de que el sistema, evidentemente, no está sobrepasado. Y, de hecho, ese es un poco el objetivo final de todo, que no llegue ese momento. ¿El refuerzo material y del personal, entonces, ha sido suficiente, bajo su consideración? Sí, lo que pasa es que son medidas que se van, vamos a decir que hay que ir adecuando en cada momento y las prioridades van cambiando en cada momento. En este momento estamos en un escenario 2 de 5, estamos en un escenario en que la actividad en general se ha mantenido, pero como todos saben y es obvio, son situaciones que no sabemos si van a seguir así. Pueden ser inestables y habría que cambiar entonces de escenario. ¿Qué cabe esperar de la última gran decisión que se ha tomado en Euskadi en esta última semana, que ha sido la de cerrar la hostelería? Eso que, desde el punto de vista epidemiológico, ¿qué espera usted que conlleve? Cerrar la hostelería no es una medida que se pueda analizar de manera única. Es decir, lo que ocurra dentro de 10 días, no vamos a poder decir es por esto, es por lo otro, pero no cabe duda que tenemos esperanza que es una medida importante y que va a contribuir, junto con todas las demás que están tomadas con anterioridad, y además no hay que quitarle importancia a medidas tan simples como el cumplimiento de la distancia, de la mascarilla, del lavado, de evitar permanecer mucho tiempo en lugares cerrados. Todo esto tiene una importancia vital. Y en ese sentido, la medida por la que me ha preguntado es una medida que pensamos que también va a tener un peso importante. Volviendo un poco al tema de la UCI, ¿se podría detallar un poquito cuáles son las OSIs con mayores problemas ahora mismo? Pues en este momento no tengo los datos, pero tampoco es un tema que nos parezca importante de saber cómo está cada estructura sanitaria en cada momento. Les recuerdo que funcionamos en red y que bueno, que no es inusual y no nos genera ningún problema si una UCI está un poco más saturada, trasladar pacientes a otra que esté más desahogada. Aipatu duzuz, bigarren eszenarioa jarraitzen dugula, bostetik bigarrenean egotea, momentuan ontzat jokatu nuke, edo esango zenuke sistema oraindik eusteko moduan dagoela nabarmendu duzu? Guk uste momentu larrian gaudela oraindik eta jasotzen ari garela gaixoak duela astebete edo 10 egun gertatutako kasuetik, eta bueno, hemendik aurrera espero dugu gaixo gutxiago eukitzea, eta hemendik ez dakit astebetera 10 egun edo 2 aste
barru nabarituko dala hori, ziueko gaixoen zenbakietan. Eta hirugarren eszenatoki hori urrun ikusten da edo nahi baino gertua? Ziurazki gertua dau, bai. Eta aipatu duzu gainera ostalaritzaren itxierak lagunduko duela, baina ez dela bakarrik hori aintzat hartu behar, ez? Neurri adizionala da. Oso importantea dala pentsatzen dugu, baina argi dago ez dala bakarra, eta ja mai gainean ziren beste neurriak bezain edo agian importanteagoak dira. Un poco a raíz de lo que comentaba, no sé si tienen datos de dónde nos estamos contagiando los vascos. Esta es una pregunta interesante a la vez que controvertida. Es muy difícil averiguar en cada caso dónde se ha contagiado la persona. Es muy difícil, pero nosotros tenemos evidencia que la mayoría de personas se contagian cuando se juntan con un grupo de personas, generalmente. Y en este sentido, bueno, pues estamos intentando tomar medidas que vayan acorde a la reducción de los agrupamientos. Sí, el número de casos activos sería 12.961. El número concreto de personas aisladas no se lo puedo facilitar, no lo tengo, pero como la vez anterior, más o menos se calcula multiplicando por 4. Y en chavales de 3 a 16 años, el número de casos activos sería 1.654. Y aislados de esa misma edad, 3.649. Siguiendo un poco con esa idea, hoy ha cerrado el primer centro en Euskadi, en Eibar en concreto, es un instituto de secundaria, si no me equivoco. En principio, pasan unos días al nivel 3 o esa enseñanza online, ¿será por unos pocos días? ¿Eso le consta? La información que tengo es que ese cierre no ha venido motivado no ha venido desde nuestro departamento, sino que obedece a una reorganización del propio centro. Es probable que el número de docentes y de alumnos aislados pues haya hecho conveniente tomar esa medida por parte del propio centro. ¿Tiene cifras de profesor? No tengo aquí las cifras, ¿no? ¿Qué le parece la noticia que se ha conocido también hoy de que ya hay una vacuna, bueno, que la vacuna de Pfizer es bastante efectiva? ¿Cómo calificaría esa noticia y qué consecuencias puede traer? Bueno, como he dicho en otras ocasiones, no es mi campo, pero bueno, yo tengo prácticamente una información parecida a ustedes. He leído la noticia, parece muy prometedora, desde luego ese porcentaje de efectividad es el que necesita una vacuna para tener impacto y hombre, ojalá las pruebas que faltan de publicar, creo que eran en torno a la seguridad o algún otro detalle, pues ojalá vayan en la misma línea y sin duda sería un instrumento muy importante. ¿Y esa vacuna llegará a Euskadi y cuándo podría llegar? ¿Eso le consta? No tengo información acerca de eso. Hortaz eraginkorra izan daitekeelakoan zaude, ez dakite baikorra den hortaz gaurko albistea. Markatu, errepikatu dezakezu. Ea baikorra den gaurko albistea, aipatu duzulako eraginkorra izan daitekeela, ez? Bai, bakunari buruz, ezta? Bai, txertoari buruz, bai. Bueno, ikusi dugun albistea, oso baikorra dirudi, ze exito edo, bueno, immunizazio tasa aurkezten duten tasa oso ona da, eta, bueno, espero dugu beste faltatzen diren datuak edo ziurtasun lotuta datuak ona izatea ere. Sobre los test de antígenos, en los últimos días ha aumentado el volumen de este tipo de test que se están haciendo. Hasta ahora se han venido realizando en urgencias. ¿Se han incorporado ya a los centros de salud? Sí,
No le puedo asegurar que esté en toda la red, en todos los centros de salud, pero ya hace más de una semana que varios centros de salud lo utilizan, sí, sí, en las mismas condiciones, en pacientes sintomáticos. Y también se está incorporando en contactos estrechos, según el protocolo. ¿Y qué supone esta incorporación en los centros de salud? Bueno, por un lado, el despliegue, aunque parece algo bastante simple, como tiene que ir acompañado de una muy buena documentación del resultado en la historia clínica electrónica y en todo, ha sido y está siendo un reto logístico. Incluso nos está produciendo tener que trabajar más fuerte, porque resultados que antes hubiesen salido al día siguiente, ahora los tenemos. Es decir, estamos trabajando más y comprimiendo más y teniendo antes el resultado. Esto, sin duda, va a ser beneficioso, evidentemente, para abordar la pandemia, pero bueno, está exigiendo que los profesionales, una vez más, están dando el 100% en sus trabajos. Los diagnósticos se consiguen antes, los aislamientos se prescriben antes a los contactos estrechos de estos casos y bueno, es un instrumento que va a ir en aumento porque tiene que estar en todos los lugares donde haya gente que acude por síntomas compatibles. El resultado que están dando en ese colectivo son excelentes y en ese sentido podrán sustituir a las PCRs que, bueno, que siempre vienen bien tener capacidad para usarlos en otros escenarios como lo estamos haciendo en los cribados, por ejemplo. Sí, la semana pasada en el Parlamento el viceconsejero Berraondo dijo que, aludiendo precisamente al tema de las PCRs, que no había todos los reactivos que les gustaría tener. Ayer un medio de comunicación dijo que había material para 10 días, nada más. No sé si estos datos son correctos, cuántas PCRs quedan y si bueno, hay posibilidad de hacer nuevas adquisiciones o cómo está esa situación. Pues no tengo datos concretos. Tampoco estoy seguro que el viceconsejero dijera eso. El otro día estuve viendo la comparecencia y no tengo ese mensaje en la cabeza. Sin duda los reactivos son una fuente de preocupación, son consumibles que hay que tener disponibles. Pero ya les digo que con el test rápido sustituye con creces a la PCR en muchas de sus utilidades, con el consiguiente ahorro de las mismas. Los cribados en gente que tiene, digamos, menos probabilidades a priori de tener la enfermedad que el que viene con un síntoma claro de enfermedad, se están haciendo con una técnica que se llama pooling, que significa analizar a la vez 5 muestras, con lo cual, si el resultado es negativo, es totalmente fiable y ninguna de esas muestras tiene la enfermedad, y si el resultado es positivo, pasas a analizar de nuevo cada una de ellas individualmente. Y esto en miles de PCRs es un ahorro tremendo y es una estrategia que lleva funcionando décadas en otras enfermedades, en controles de bancos de sangre con enfermedades como la hepatitis C. Es decir, es una manera de ahorrar reactivos sin perder eficacia. Una pregunta más sobre el tema de las UCIs. ¿Cuándo entraríamos en fase 3? Cuando se llegue, ¿a qué nivel, a cuántos pacientes COVID en UCI, cuando lleguemos a qué número entraríamos en la fase 3? En este momento no sé contestarle con la cifra exacta. Barajamos un poco un margen de un 20% de capacidad de la UCI y en ese sentido las decisiones es muy probable que no se tomen cuando una única UCI de todo el sistema pase ese 20%. Al final es un tema de equilibrios, ¿no? Yo quería preguntar por el edificio de ampliación de Chaborrichu. Se hablaba de que el plazo inicial iba a ser de que estuviera listo para finales de este año. Estamos ya en noviembre y no hay noticias sobre ello. ¿Se va a retrasar? ¿Se va a abrir quizás solo para habilitar posibles salas de UCI? ¿Cómo está el tema? Ya lo siento porque no tengo información acerca de esa pregunta ni es el objeto tampoco de esta rueda de prensa. ¿Se podría decir que Navarra es un poco el espejo donde se pueda mirar Euskadi? Quiero decir, se decidió cerrar la hostelería, la tasa de incidencia ahora mismo está en el 8%, pero bueno, ha estado hasta más del doble.
comparan, quiero decir, hace 10 días estaba Navarra como estamos nosotros ahora, o sea, se busca ese paralelismo. De una manera consciente, desde luego, no que a mí me conste. Navarra ha tomado esa medida antes, Navarra ha tenido una presión asistencial en las UCIs que entiendo que ha sido superior incluso a la que tenemos nosotros ahora. Y luego también el cierre de la hostelería, hay que pensar que es una cosa que está ocurriendo a nivel europeo, vamos a decir. Es un tema que no es solo Navarra, ¿no? Pero sí, Navarra, digamos que ha tenido una situación comprometida y bueno, los datos parece ser que están siendo mejores. ¿Se espera una cosa similar aquí? ¿O sea, se aspira a eso o es complicado? Hombre, aspirar evidentemente. ¿Qué se aspira? Ese es el objetivo. El objetivo es que el sistema de salud nuestro se mantenga, la presión sobre él se mantenga y no aumente. Ese es el objetivo a corto plazo, porque sabemos que no puede bajar en cuestión de un día, 2 días, 3 días. Eso sería un poco naif pensar por nuestra parte que las UCI se van a liberar, ¿no? Se necesitan plazos. Los enfermos que entran en una UCI sabemos que están bastantes días. En ese sentido, pues ya le digo, el objetivo es a corto plazo mantener esa capacidad de respuesta del sistema sanitario, no solo UCI, sino también plantas, centros de salud, capacidad de hacer PCRs. Y sí, a medio plazo, claro que esperamos que las medidas, todas ellas en conjunto, funcionen. Sí, han crecido los positivos, usted ha dicho que hay un decalaje y se están notando también hospitalizados y en UCI. ¿Tiene datos de letalidad? ¿Se está incrementando también la letalidad en los últimos días? Los datos de letalidad creo que los publicamos en el boletín diario un poco. La letalidad siempre ha ido de la mano de la patología de base de los enfermos contagiados y inequívocamente de la edad que tienen. En ese sentido, cuanto más personas mayores se contagien, lo esperado es que la letalidad aumente. Si solo se contagiase gente menor de 40 años, pues la letalidad, no importa cuántas miles de personas se contagiasen, no subiría nunca de unas cifras bajísimas. Pero no es el caso. Somos una sociedad envejecida y parte de los enfermos que adquieren el COVID pues tienen la edad que tienen. ¿Usted no tiene datos de si esto se está incrementando realmente en los últimos días? No le puedo decir. No sé si tiene constancia de que si se han suspendido operaciones quirúrgicas en San Eloy y en el Hospital de Donostia debido a la COVID. No tengo constancia de que sea en esos centros, pero sí tengo constancia de que se han reorganizado, reprogramado algunas intervenciones para garantizar la disponibilidad de camas. Les recuerdo que cuando alguien va a ser intervenido en un hospital, además del quirófano y el personal, se necesita una disponibilidad de una cama para que después de la intervención vaya a ir, ¿no? Entonces es posible que en alguno de esos centros que cita haya ocurrido alguna reorganización de intervenciones, por ese motivo que le he explicado. No, ya le he dicho que no tengo datos concretos de dónde. Erietxe batzutan ebakuntza batzuk atzeratzen ari dira edo birmoldaketa bat egiten ari da? Bai, orokorrean, momentu honetan Osakidetzak programatutako jarduera mantentzen du. Egia da, ospitale batzuetan, lehentasuna ematen zaiela presasko edo prozesuei edo larrienei.